Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes, dependiendo de el espacio geográfico en donde nos estén viendo. Bienvenidos a un programa más de Alrededor de la Fogata, Violencia y Literatura. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Kristel Gutzka, escritora con más de 30 libros publicados de diversos géneros, tanto para público infantil, juvenil y adulto. En el 2012, elegida como la escritora del año en Canadá, y empezó a dar conferencias sobre su obra en distintas universidades de aquel país. Participó en la antología Voces Fragmentadas de Save the Children en apoyo a infancias vulneradas, y algunas de sus obras de teatro han sido montadas en México. Articulista en revistas, periódicos nacionales y extranjeros, y también colaboradora en la organización de eventos culturales en la Embajada Canadiense en México. Docente en instituciones educativas y culturales, tallerista en ferias de libros, y en el 2014, su libro Las fotos de Caro fue seleccionado por la SEP para formar parte de las bibliotecas escolares de todo el país. Mismo año en el que gana el International Latino Book Award con su libro Los muertos andan en bici, que en el 2015 quedó seleccionado por la SEP para las bibliotecas del tiempo completo. Y hoy por hoy, haciendo una reedición de Las fotos de Caro, está a punto de sacar a la luz Las fotos de Luz. Bienvenida, Kristel. Gracias. También quiero presentar a Georgina Barraza. Ella es licenciada en Lenguas y Literatura Hispánica y maestra en Lingüística Hispánica, ambas por la UNAM. También es maestra en Lexicología Hispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española y doctora en Lingüística también por la UNAM. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente, profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fundadora de la sala, no es cierto, perdón, acá me equivoqué, lleva más de 15 años participando en los trabajos de la Academia Mexicana de la Lengua. Obtuvo una certificación internacional en codificación facial de emociones por parte de The Freitas Magalhães Group. Forma parte del proyecto Diógenes y programa de formación de expertos de élite en la detección de mentiras y evaluación de la verdad. Asimismo, participó en el Seminario Internacional Evaluación de la Credibilidad Cognitiva basada en la ciencia, a cargo del doctor Albert Brich y la doctora Shannon Leal. Y en el Seminario Internacional Entrevista Cognitiva, Técnicas Efectivas en Entrevista en la Investigación, a cargo del doctor Ronald Fisher. Su campo de estudio actual es la expresión de las emociones, la comunicación no verbal, la multimodalidad en el análisis del discurso y la violencia moral en la vida cotidiana. Bienvenida, Georgina. Muchísimas gracias, Juan José, por la invitación y muchas gracias por compartir este espacio con el público. Sofía Castrejón Peñalosa, más conocida como Yosil Peñalosa, originaria de Coyuca de Catalán, en el municipio de La Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, egresada de la Escuela Normal Urbana Nacional Federal, profesor Rafael Ramírez de Chilpancingo de los Bravos Guerrero. Candidata a maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Ella tiene un diplomado en competencias de liderazgo educativo para la construcción de comunidades escolares de aprendizaje por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Está en el diplomado de mediación lectora por el Fondo de Cultura Económica en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Fundadora de la Sala de Lectura Princesas y Dragones, ubicada en Tixla de Guerrero. En el 2017, por el Programa Nacional Salas de Lectura, y actualmente se desarrolla como club de lectura inscrito en la Estrategia Nacional de Clubes de Lectura del Fondo de Cultura Económica en la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla,
de la localidad de Chilacachapa, en donde se desempeña además como docente central. Participa de manera activa como promotora de lectura en voz alta en la Estrategia Nacional de Lectura, promovida por la SEP, y nosotros en el colectivo Lectores en el Desierto. Gracias. Organizadora por 3 años consecutivos de una sede de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil en el municipio de Tixla Guerrero, en su modalidad tallerista de estrategias de fomento a la lectura y la escritura, y su más reciente participación en el primer encuentro nacional de clubes de lectura en la Ciudad de México el 1 y 2 de marzo, en donde además recibe reconocimiento a su trayectoria de fomento a la lectura. Su compromiso con la educación y la mediación lectora la ha llevado a mantenerse en constante preparación y actualización académica. Bienvenida, Yosil. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, desde Valladolid, España, Kiko de la Rosa, director de la empresa de servicios culturales La Letra I, empezó su andadura en el fomento a la lectura en el año 1986, es decir, el siglo pasado, como voluntario en una pequeña biblioteca en Valladolid. Desde entonces y hasta ahora, toda su carrera profesional ha transcurrido en el camino hacia la animación, promoción y mediación de lectura. Coordina actividades realizadas en centros escolares, librerías y bibliotecas. Ha dirigido 3 clubes de lectura y ha conducido 5 encuentros de clubes de lectura en Valladolid Lee. También ha dirigido diversas actividades sobre igualdad de género, entre las que destaca Leer nos iguala, proponiendo lecturas para todos los lectores y todas las lectoras, en las que las historias nos acercan a esa igualdad. Actualmente está en busca de libros infantiles que reflejen de forma explícita la violencia hacia las mujeres y las niñas, y fruto de ese trabajo aparece su primer proyecto, Colorín Colorado, este cuento se tiene que acabar. Y posteriormente, Érase una vez y que no se repita más. Programa en los que se intenta colaborar en la eliminación de la violencia contra las mujeres a través de los cuentos. Historias de autoras de Italia, España, México, Brasil, Estados Unidos, Uruguay. Son historias imprescindibles para poder conocer que muchos comportamientos son violencia. Y esta violencia de género. Todo el equipo de profesionales que coordina y él mismo trabajan directamente con un fin único: acercar buenos libros a los lectores. Bienvenido, Kiko de la Rosa. Bien hallado, gracias, Juan. Alejandra Galindo Aguilar. Ella es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Historia por la UNAM y licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy por día, docente jubilada con 36 años de servicio. Encargada de biblioteca escolar durante 4 años, mediadora de lectura, además de una lectora apasionada, especialmente de literatura infantil y juvenil. En el 2019 y 2020 colaboró en el Librobús virtual y además es integrante del colectivo Lectores en Voz Alta en Performance Radio y Radio Lunavela en Colombia. Egresada de la de la generación 32 de Aquí tú cuentas UNAM, Cuentacuentos en Formación. Bienvenida, Alejandra Aguilar. Muchas gracias, José, y como siempre, aquí un gusto de estar con todos ustedes. Y pues para mí, Juan José Monarres, es un gusto darle la bienvenida a este programa Alrededor de la Fogata, en donde intentaremos platicar un poco sobre estos procesos que se dan cuando se acerca la niñez a libros que reflejan violencia. Y para ello voy a empezar con una reflexión que hizo una de las
jóvenes que participa con nosotros en su servicio social, la cual es estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuyo nombre es Evelyn Chávez. Y le doy lectura a su texto. La violencia infantil suele pasar desapercibida al ejercerse contra personitas a las que aún les cuesta expresarse. Esta se manifiesta en lugares como la casa y la escuela, mismo que deberían considerarse como espacios seguros. Las lecturas que se imparten en las aulas pueden convertirse en un arma para la detección de dichos daños. Los libros son un método adecuado para profundizar en aquellos que ya plantean conflictos y transformarlos en momentos de reflexión. Esta es la primera parte de la lectura y creo que nos da pie a iniciar con nuestra charla. La primera pregunta para ustedes es esta, ¿no? La literatura siempre ha presentado violencia en su contenido y esto creo que lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Desde Caperucita Roja, desde Robin Hood, Huckleberry Finn y infinidad de clásicos que podemos decir que percibimos violencia. Y creo que no está mal, porque creo que como seres humanos la violencia forma parte de nuestro entorno. Sin embargo, cuando esta violencia está focalizada hacia alguien y sobre todo hacia seres pequeños que no tienen en un momento dado la manera de defenderse, ¿qué podemos hacer? Y el panel es de ustedes. Adelante. Kiko. Comienzo yo. Muy Claro. bien. Bueno, pues nosotros realmente, digo nosotros porque éramos un equipo cuando en principio se preparó los programas que tenemos de violencia hacia la mujer. Habíamos trabajado con temas de igualdad desde hacía muchísimo tiempo. Y sí nos dimos cuenta que los niños, las niñas, los jóvenes no entendían la violencia si no había sangre. O sea, algo era violento cuando había sangre. Si no había sangre, no era violencia. Y a raíz de ahí nos pusimos a buscar libros para que viesen, para exponer los distintos tipos de violencia que existían, que entendieran de que no eran modismos, de que no eran algo cultural, de que no eran micromachismos que decimos aquí en España, no sé si lo dicen ahí en México, que no eran costumbres, sí eran costumbres, pero eran costumbres violentas, o sea, había que meter el adjetivo violencia. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que fuimos presentando son libros. No quiero diferenciar entre lo que son libros infantiles y literatura, ¿de acuerdo? Entendemos que la literatura, cuando expresa violencia, los niños tienen que entender que esos comportamientos son violentos. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos presentando y preparando y buscando libros, que no es tan fácil, por lo menos en el mundo de la violencia hacia las mujeres es muy complicado, hay muy poco. Abrió una puerta muy grande hace muchos años Adela Tudín, desde Italia, a todo el mundo, que de hecho hay 4 libros que todavía se mantienen en el mercado, de una colección impresionante que hizo, pero hay muy poquito. Y el último que hemos encontrado pues es el de Crystal, las fotos de Murphy, que además es un libro pues muy potente, que luego supongo que nos hablará ya de él. Pero la verdad es que, bueno, no solamente los niños y las niñas, sino también los adultos. Entendemos que, bueno, eso no es violencia, son costumbres, no. Hay actos que son violentos, la violencia no tiene por qué ser con sangre, puede haber violencia económica, puede haber violencia social, no tiene por qué siempre ser violencia física, que es con la que normalmente se identifica o identificamos la violencia. Alejandra, ¿tú cómo lo percibiste en la escuela? Tanto tú como Yosil, pues son docentes, aunque en diferentes grados. ¿Cómo lo percibiste esto en la escuela? Bueno, pues justo esto, como decía Kiko, ¿no? Para muchos, para la gran mayoría de los niños,
las situaciones que se dan entre compañeros, que solo provocan a lo mejor la risa de los otros hacia un compañero, o el que a lo mejor le metí el pie pero no se lastimó demasiado, para ellos eso no es violencia. Son bromas que todos podemos aguantar, y si solamente si hay sangre o es algo mucho más premeditado, mucho más fuerte, entonces sí lo consideran violencia. De ahí el visualizar con ellos desde otro punto de vista que no sea la disciplina o la aplicación de sanciones, sino desde otro enfoque para que ellos puedan percibir que todas estas son formas de violencias, y moderar y buscar entre todos una forma distinta de comportamiento dentro de las aulas, pues es muy importante. Yo lo viví con varios grupos que tuve bastante difíciles, incluso con violencias hacia sus maestros, que el empezar a introducir este tipo de libros dentro del aula y sobre todo abrir el diálogo horizontal, donde ellos eran los que proponían a partir de preguntas que ellos mismos se hacían y otras que yo les llevaba, fueron modificando sus actitudes. No digamos que de un día a otro, pero sí se vio el proceso en algunos grupos donde tuve la oportunidad de estar por 2 ciclos juntos. Se vio mucho más progreso en este sentido, en el trabajo de la convivencia, de saber hablar y decir esto no, o basta, o yo te apoyo, yo te ayudo para que podamos resolver el problema y evitar este tipo de conductas en los niños. Pero cierto es que en muchas ocasiones lo que ellos esperan es ver sangre, ¿no? Dicen chipote con sangre, sea chico, sea grande. Bueno, pues si no ven sangre, no es violencia, pero sí hay violencias, muchas violencias, ¿no? Desde el niño que se incorpora a medio ciclo o al principio del ciclo y que no viene juntito con ellos desde primer año, y si les cayó bien, qué bueno, pero si les cayó mal y no es aceptado, entonces empieza ahí esas pequeñas cosas, ¿no? De no te presto el lápiz, o no me gusta cómo hueles, o no me quiero sentar contigo, y todas esas, pues son violencias. Tienes tu micro apagado. Es que estaba siendo violento y el silencio también es violencia. No, ahorita hablaremos del silencio y porque por eso estoy así como justificando esto. Tienes toda la razón, y antes, y hablamos ahora sí, hablando de estos silencios, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo. Los comentarios salen aquí en esta plataforma, mándenos sus comentarios y trataremos de aumentar sus dudas o mínimo decir que no sabemos, entonces. Pero es importante, ¿no? Que esta no sea una charla entre nosotros 6, sino sea una charla que se expanda y propicie una manera de replicación. Yosil, me gustaría saber tu experiencia, porque tú, en un momento dado, pues las edades son distintas a lo que es la educación básica baja. ¿Qué pasa? Porque ahorita vamos a llegar con Georgina, que realmente ahí nos pone las grandes situaciones. Yosil, me gustaría saber esta parte de la violencia. Dime. Mira, a nosotros, los tiempos que estamos viviendo realmente, pues ahora sí que hay la violencia en todas partes, ¿no? Ya estamos en una etapa en la que no, es algo que no podemos, dice el dicho, no puedes tapar con el sol con un dedo. O sea, nuestro entorno en sí gira de manera violenta. Nuestro estado de Guerrero hemos sido nota a nivel internacional, incluso en los índices de violencia, y precisamente en las aulas, en las familias, es de donde viene todo este cambio que se va asimilando, hasta que no se detecta, hasta que no tú como maestro, como mediador en tu sala, porque hay compañeros que han instalado salas en espacios ahora sí que inseguros, o donde hay marcada violencia, y que dicen ellos, es que te llegan niños en los que la lectura se ha vuelto un refugio, pero entonces, ¿qué les das a leer para que ellos mismos asimilen su entorno? Creo que no se trata de ver ya la violencia como algo normal o natural, porque muchas veces ya se ha pasado a esa parte.
a de que, hoy amaneció otro muerto, ya hay otro muerto. Entonces, creo que es el actuar, lejos de hacerlo como algo normal, el identificar desde niños qué es lo que está pasando. Me acordaba yo con esa lectura de La peor señora del mundo, cómo la mamá les pellizcaba, les metía el pellizco y todo, y la puedes tú estar leyendo y te parece gracioso cómo actuaron, cómo actúa ella, pero si tú le das un sentido ya donde los pones a reflexionar a los chicos, donde ellos empiezan a detectar, a ver, vamos a ver, ¿qué tipo de violencia se está ejerciendo? ¿Qué está pasando? Porque habla incluso de cómo empezó a desplumar también cuando a la pobre Paloma, ¿no? Que la desplumó, o sea, incluso ahorita violencia ya contra los animales, que ahorita ya es una ley que está penada y todo eso, el cómo ellos ya empiezan a visibilizar esa parte. Y lo que decía hace ratito Ale, el tratar tú de moderar, de ser como que ese puente de decir, a ver, esto está bien, esto no. Creo que yo también, la empatía del ponerte en el lugar del otro, retomar esa práctica de valores y aplicarlas dentro del aula, porque el acoso ha estado presente, pero antes no se visibilizaba tanto. A lo mejor los que guardaban silencio, o que decía ella también, con los maestros, de los maestros hacia los alumnos. Ahora es muy recurrente de los alumnos hacia los maestros, jóvenes a los que no les puedes llamar a veces la atención. A veces los papás te dicen, maestra, es que a mí no me hace caso. Y tú dices, bueno, pero es el papá. Entonces, ¿qué está pasando? En esa parte, creo que ellos cuando empiezan a detectar el primero de, a ver, ¿qué vamos a clasificar? O a ver, definir qué es violencia, y a partir de ahí detectar los diferentes tipos, para entonces nosotros en nuestra función de mediadores, en nuestra función de docentes, de promotores, de quienes somos quienes guiamos a las juventudes, podamos encontrar libros que a ellos los acerquen y les permitan hacer este análisis como el que la reflexión que nos presentas, para que ellos puedan alzar la voz y decir, esto no lo quiero, esto yo no quiero que se siga reproduciendo y no quiero ser parte del problema. Fíjate que yo creo que acabas de dar por allí en una situación, y antes de darle la palabra a Cristel, porque quiero cerrar este primer bloque con Cristel, que nos platique sobre Mursi precisamente, quiero darle y preguntarle a Georgina, especialista precisamente en estos procesos de violencia, en estos procesos que hemos vivido, que estamos viviendo de normalización de ciertos actos, donde la sociedad, no sé si nos volvimos insensibles o simple y sencillamente la percibimos como tal. Adelante, Georgina. Muchas gracias, Juan José. Ahora que estaba escuchando a Kiko y a Ale, cuando mencionan que los muchachos, los niños y los adolescentes no reconocen estas formas de violencia como violencia, si no hay violencia física, pues nos puede llamar, no solamente nos llama poderosamente la atención, sino que tiene que ser una llamada de alerta para la sociedad y para las familias. Esto lo podemos explicar, por lo menos ahora que los estaba escuchando, pensaba en dos razones en particular. La primera, que en nuestra sociedad vivimos peores, y utilizo las entrecomillado, peores violencias, es decir, las violencias físicas de las que hablaba Yosil, que todos los días vemos en los encabezados de periódico, asesinatos, muertes, violaciones, y por tanto consideramos que la violencia física es peor, o es la violencia. Que eso también tendríamos que reflexionar sobre ese tema, porque yo estoy convencida de que las distintas violencias suman para que se vaya incrementando este nivel de violencia hasta llegar al nivel físico. Pero también podríamos explicar por qué no lo consideran violencia, porque forma parte de su vida cotidiana. Es decir, es la forma en que interactúan con sus familias, con sus primeros cuidadores, con sus hermanos, y eso lo trasladan a la escuela. Por lo tanto, aplicarle la ley del hielo a un compañerito, pues no es violencia, es la forma en que interactúo.
Y lo que tenemos que pensar es que estos primeros cuidadores que somos, los profesores que somos de estos estudiantes, de estos niños, también nosotros contribuimos a generar estas categorías con las que van a ver el mundo y con las que van a interactuar cuando sean adultos. Entonces, hacer a través de la lectura este ejercicio de reflexión de que esto también es violencia y que es tan grave como cualquier otro tipo de violencia me parece fundamental. Que encuentren palabras y no solamente, sino que se reconozcan a través de la literatura como también víctimas de violencia. Sí, y yo creo que eso es fundamental. Y como bien decía Yosil, ¿no? Nuestra función como promotores, como propiciadores de una lectura, también nos conlleva una responsabilidad. Es decir, no voy a abrir un libro simple y sencillamente porque, hoy tengo ganas voy a hablar de violencia, ¿no? Entonces, júntense y vengan y vamos a platicar de violencia. Creo que tampoco deberíamos de empezar por ahí, porque este programa no nada más quiere visualizar estas literaturas, pero también intentar marcar, no las maneras de hacer, porque cada quien lo vamos a hacer de nuestra mejor manera y con el público que nosotros conocemos, pero sí causar esta responsabilidad de que tenemos una obligación de repensar lo que vamos a hacer. Y vamos empezando, ¿no? No sé si lo ven, pero este es un pequeño libro de Javier Malpica, que nadie es mi amigo. Y el día que lo leí, dije, esta situación de lo que tú decías, Georgina, de la generalización y de el heredar las maneras violentas en las cuales la vida se nos vuelca a nosotros, y donde cuando se dice, oye, ¿y qué va a pasar con eso? No te preocupes, nadie lo hace. O, no importa, nadie lo va a recoger. Te quedas así como que ese nadie, este vacío, se vuelve tan impactante en la vida que en ocasiones duele. Y creo que debemos de repensar eso, ¿no? Entonces, ya vamos por ahí, ya llevamos el primero. Se los recomiendo, pero repiénsenlo así, con esta parte del nadie, de quién es el nadie, y cuando le decimos nadie a alguien, cuando minimizamos, Georgina, tú no eres nadie, ¿no? Tú no eres nadie para decirme qué hacer. ¿Cómo impacta? Porque además de todo, como adultos tal vez lo podemos manejar, que no es cierto, ¿no? Pero no. Como niños, ¿qué hacemos con esa verbalización del otro? Porque en realidad el autoconcepto de esos niños en formación lo están generando a partir de lo que nosotros le servimos como espejo. Ellos espejean a través de lo que nosotros les decimos. ¿Qué palabras utilizamos? Exactamente. ¿Qué palabras utilizamos para referirnos a ellos que generan incluso cómo se conciben a sí mismos? Así es. Y pues ahora sí, Cristel. Hola. Hola. Hace 10 años nos impactaste con un pequeño libro muy duro, caro. Cuando yo lo vi, estuve al igual que Kiko, a punto de tenerlo en mis manos, pero la escuela me lo arrebató y lo dejó escondido en su rincón, y lo peor es que ahí está, y sé que nadie más lo toca porque es un libro intocable en muchas escuelas públicas, pero que ahora por fin le das una vuelta. Cristel, adelante. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, porque además con cada uno de los testimonios que yo he estado escuchando, a mí me hace repensar la función de la literatura para visibilizar esta problemática que estamos más que claros, que está en primer lugar de importancia en nombrarla, en acompañarla, en también encontrar estrategias y recursos que faciliten cambios positivos, ¿no? Y en este sentido, desde que tú empezaste esta conversación,
Juan José, hasta mencionando algunos libros o algunos cuentos pues, tradicionales en donde la violencia está presente, pues lo cierto es que muchas de esas historias ni siquiera fueron pensados para niños, ¿no? De entrada. Fueron pues, muchos años o siglos después que se les dio la vuelta, se les maquilló como para hacerlos más accesibles a los chicos de hoy en día, ¿no? En este sentido, pues, si bien pudiéramos ir haciendo todo un desmenuzamiento de obras que han tenido este tenor, a lo que voy es que si ya tenemos claro que este tipo de conductas, de palabras, de silencios que violentan, que dañan de múltiples maneras, pues está ahí al alcance de manera directa o indirecta en todos los chicos, ¿por qué no permitir o por qué sucede que casi no hay libros publicados de estas temáticas, ¿no? O sea, es un discurso bastante incongruente y que nos lleva a reflexionar que sí, no solo desde los mediadores, no solo desde los docentes en aulas, no solo desde las familias, ahí los padres de familia, se da quizá este autoanálisis. También tendríamos que verlo desde la parte, hablando yo desde mi nicho muy particular, desde la autoría, pero también de toda esa red editorial, ¿por qué no estamos participando de manera más directa y activa, generando y llevando a las manos de quienes así funcionan en su loable trabajo, pues al alcance de estas reflexiones desde una manera estética, haciendo uso del poder de la palabra, no solo desde su posibilidad de destruir, porque sabemos que la palabra tiene esa doble función, de destruir con una frase como de no eres nadie, puedes acabar el autoestima de un chiquito, como otras que nos restaurarán, que nos darán esperanza, que nos darán la posibilidad no solo de traducir realidades existentes, sino también aquellas que pueden existir, y esas que pueden existir, pues pensando en que sean más positivas, más saludables, más libres, ¿no? Entonces, pues sí, con todo esto, creo que yo siempre he tenido esta necesidad, como todas las personas aquí presentes, de colaborar quizá de alguna manera, ofreciendo esa voz de no esa infancia que nos hemos pintado y que hemos recorrido tradicionalmente, esa infancia edulcorada, ingenua, inocente, libre de estas realidades tan dramáticas, sino apelando también a esas múltiples otras infancias que viven este tipo de situaciones tan tremendas y que merecen estar reflejadas en los libros también. Entonces, pues por ahí ha sido mi intención al elaborar este tipo de materiales y de manera puntual el que tú acabas de mencionar, gracias, que sí son las fotos de Mursi y que pues ha tenido todo un trayecto de 10 años desde su primera versión con las fotos de Caro, que trata el abuso sexual infantil y que fue censurado y que me costó un buen de trabajo que una editorial quisiera publicarlo y que tuve que esperar 10 años más para que alguien se animara y apostara por él, y hoy, con las fotos de Mursi, con ciertos cambios, pues comience a transitar en este camino, ¿no? Entonces, bueno, este tema me encanta, así que yo me puedo seguir, pero hasta aquí lo dejamos por ahora. Mira, y retomando un poquito lo que dijiste y lo que todos dijeron, creo que hay algo muy importante. La adultez nos ha hecho pensar, porque así nos lo hicieron ver a lo mejor cuando nosotros éramos niños, que lo que nosotros dijéramos o pensáramos no tenía una valía, porque no teníamos experiencia. Les quiero presentar un libro, voy a ser sincero, no lo he leído, pero el día jueves, una alumna de las cuales tienen el desafortuno de que les doy clases en una secundaria, después de tener un proyecto que ya llevamos como un mes hablando de ello, llegó el jueves y me dijo que había comprado un libro y que le había costado mucho, mucho esfuerzo que su mamá se lo comprara. Lo admito, no lo he leído, lo voy a leer, es un libro de Mario Guerra, no quiero hablar de él porque no sé, pero les quiero mostrar el título.
Se los leo. Ya déjame en paz, mamá. Y tú también, papá. ¿Cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres? Y cuando le pregunté por qué lo había comprado y por qué lo había seleccionado, me dijo, por todo esto que hemos estado viendo, profe, todos los libros que nos presentó, todos estos libros que nos estuvimos platicando sobre las violencias y sobre todo. Y dice, yo afortunadamente no sufro de estas violencias más que del silencio. Y que era lo que Georgina, lo platicábamos hace como 3 días, en donde el silencio creo que es muy duro. Y estos silencios son más violentos, ¿no? Y viene la segunda parte entonces. Como ya habíamos dicho, pues la literatura presenta violencias en sus contenidos desde hace mucho. Entonces continúo con lo que Evelyn decía. La lectura infantil siempre ha sido una herramienta poderosa para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. A través de los libros, los más pequeños no solo aprenden sobre el mundo que los rodea, sino también sobre sí mismos, sus emociones y sus relaciones con los demás. Existen textos infantiles que abordan la violencia de manera directa y simbólica, y es crucial que este tema sea tratado con responsabilidad. Difíciles temas de abordar, pero esenciales para que los niños puedan identificarse con las experiencias de los personajes. La visualización de la violencia en los textos para niños es un medio para facilitar el entendimiento de problemas complejos que afectan a nuestra sociedad. Y desde ahí empezamos entonces. ¿Qué debemos cuidar cuando nosotros presentemos estos libros? Kiko. Yo creo que todo, yo por lo menos a mí, lo que sí que me funciona es el presentar los libros de una forma a través del diálogo. A través del diálogo. El poder exponer un tema, el poder hablar del tema y a partir de ahí, pues el poder presentar un libro. Eso normalmente funciona bastante, por lo menos a mí, me funciona bastante bien. No puedes, o sea, no tenemos la capacidad, los mediadores, no somos médicos, no somos psicólogos, no somos, somos mediadores. Yo como mediador lo que puedo acercar son libros a lectores. ¿Cómo puedo acercar esos libros? A mí me funciona, insisto, muchísimo el crear primero un debate, el crear un diálogo y a partir de ahí presentar libros donde donde lo que como mediador quieres que salga de ese diálogo pueda estar luego en el libro. Y normalmente funciona muy bien. No sé, el ejemplo, por ejemplo, de Jules, cuando hablamos del acoso en la escuela, pues es fantástico porque decimos qué cosas o preguntamos qué cosas nos pueden sentar mal de un compañero o no, de una compañera o no, vamos anotando cosas y luego contamos la historia, a ver qué os parece este libro y vemos ahí a partir de ahí qué cosas de lo que hemos hecho puede funcionar o no puede funcionar. Normalmente, entablando primero un diálogo, a partir de ahí pueden salir diferentes problemáticas y tienes que tener los libros necesarios para poder trabajar. De ahí, Cristel, agradecerte de que yo conozca, solamente hay para niños con el tema de la violencia sexual. Conocía 3, uno era tuyo y ahora 4 solamente. Yo no conozco ninguno más que sean claros, que sean explícitos con el tema del abuso. Está la grita muy fuerte. Estarían las fotos de Caro, que bueno, se puede encontrar a pesar de estar sancionado y estar ocultado, se puede encontrar en formatos electrónicos. Clara, está la grita muy fuerte, el de Clara y ahora el de Jules. Bueno, miento, y acaban de editar uno también muy cortito, lo que pasa es que no está en castellano, está en portugués en Brasil. Clara está claro, pero no hay, y no es normal con los índices que hay de violencia sexual hacia los niños, hacia las niñas, no es normal de que no hayan libros. Es un problema de censura, pero de autocensura, yo creo, porque yo sí que he hablado, creo que Cristel lo hemos hablado con más escritoras, con más escritores, y no hay forma
de que no es que meterte con ese tema, o sea, como que primero hay una autocensura del propio escritor, de la propia escritora, y bueno, de escritores ni hablamos ya, o sea, sería autocensura directamente de escritoras porque los escritores ni se lo plantean. Y después, evidentemente, tanto el mundo editorial como el de la librería, que también es otro problema muy, muy serio, que puede estar libro editado, pero la librería no lo tiene. Aquí en España jugamos con una ventaja, que cualquier librería, si tú pides un libro que está en el mercado, te lo tiene que conseguir. Pero eso, por ejemplo, que en México no es así, que si el libro no está y se acabó. Aquí en España, bueno, todavía lo tenemos un poco más fácil, pero realmente es muy, muy complicado encontrar textos con los que poder abrir ese diálogo con los niños, con las niñas, a la vez también con papás y con mamás, también con profesores que les acercas estos títulos. Es realmente complicado porque tenemos muy pocos títulos. No sé qué opinará Georgina, que ya está más, o creo que ha hecho estudios más importantes. Bueno, Kiko, ahora que te escuchaba sobre la autocensura de la escritora o incluso los problemas de distribución de las editoriales, creo que también hay un problema social en cuanto al enfrentamiento de este tipo de casos, ¿no? Hace poco hablaba con una amiga que cuando era niña fue víctima de violación y nunca se atrevió a contárselo a su mamá. Y es la fecha que todavía no se lo cuenta, ¿no? Y lo ha trabajado para ver como proceso de sanación, incluso compartirlo con su cuidadora primaria, ¿no? Y la verdad es que está en este momento en un enfrentamiento interno que es, si se lo digo la voy a lastimar, pero el otro caso es, ¿y si ya lo sabe? Y si siempre lo supo, ¿cómo me voy a enfrentar yo a esa realidad? Entonces, ese es el tipo de choques que tenemos con la sociedad. Precisamente por eso creo que incluso no estamos preparados cuando muchas veces cuando hablo de veracidad y de mentira y me decían, oye, dime cómo, quiero aprender a reconocer que alguien me está mintiendo. La primera pregunta sería, ¿y qué vas a hacer cuando sepas la verdad? Porque una vez que sabes la verdad, tú tienes que tomar una decisión y no necesariamente estamos preparados como sociedad para tomar una decisión ante el reconocimiento de esa verdad que es sumamente poderosa, que puede ser muy liberadora, pero que al momento nadie se ha querido hacer responsable de qué hacemos con esas verdades que nos corroen el alma. En el caso particular de las mujeres, ¿no? Que en muchos casos este tipo de violencia es constante y además de todo nace en la familia. El violador en muchos casos está dentro de nuestra propia familia y es parte de nuestros cuidadores primarios. ¿Qué hacemos con esas verdades? ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y complicado. Yo lo comentaba el otro día también. Pude estar en Guadalajara en unas casas de acogida donde estaban niños que habían sido violentados, evidentemente por sus propias familias. Y yo creo que decía Juan que llevo 36, llevo 38 años, ya eso está un poco atrasado en el mundo de la lectura. Y yo creo que he trabajado con diferentes actores, he hecho de todo, pero el peor día con mucho a nivel personal fue el día que estuve. Ellos lo pasamos muy bien, se lo pasaron muy bien, fue un día increíble, pero luego yo cuando llegué al hotel, bueno, eso fue increíble porque ves los niños que cuentan, que dicen, que... Y bueno, si todos supiésemos lo duro que es todo esto, posiblemente pondríamos o haríamos cosas para que eso no ocurriese. Si realmente supiésemos lo duro que es que una niña que no levanta un metro o un niño de 3 años sepas que han sido violentados, que escriban en un bocadillo de un cómic la palabra vete con B grande incluso, porque no saben escribirlo con B pequeña, ¿no? Aquí decimos V. Cuando uno ve eso, escucha eso, juega con eso, te das cuenta que se tiene que hacer algo, no se puede seguir así, no se les puede. Eran niños que estas casas acogidas estaban en un monte para que las familias no pudieran encima tener acceso, no pudiesen, encima estaban niños escondidos, era impresionante.
Entonces, te cuando quitan el uno ve derecho eso, de ser niño, ¿no? totalmente, totalmente. No, no eran niños. De hecho, había una niña que tendría unos 12 años, era más alta que yo. Yo mido 1,80, pues era más alta, con una capucha y un peluche. Y no había forma ni de quitarse la capucha, o sea, esa niña había perdido ya no la niñez, había perdido la humanidad. O sea, no sé cómo va más allá de incluso perder la niñez. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, hay que intentar, no se trata de esconder a la víctima, se trataría de, no sé, es más complicado de lo que parece, pero sin libros o sin cuentos donde poder exponer y donde ellos identifican este tipo de cosas, algo que no veo no existe. Entonces, hay que verse y hay que publicar más. Y esto es específico de la violencia sexual hacia las niñas, hacia los niños, pero hay infinidad de violencias que, como no estén identificadas, pues no existen. Y sí que existen. Y son muy duras y los jugamos con una ventaja, que es que los niños, cuando les cuentas las historias, los cuentos, ellos lo van a entender como lo entiendan, no lo pueden entender exactamente igual que lo entiendes tú, ni muchísimo menos, pero se les abre ventanas. Es abrir ventanas es más que esencial. Que entiendan lo que entiendan, pero ahora le has abierto una ventana. Hay que abrir muchísimas ventanas porque yo creo que es necesario. Sí, antes de continuar, porque también el propósito de este conversatorio es que los que nos están viendo nos pregunten, nos digan. Y pues quiero saludar a Gabriel Martínez, que desde Colima nos está mandando por ahí saludos, e invitarlo, ¿no? A que también nos haga alguna pregunta, nos haga alguna inquietud. Como lo dije al principio, a lo mejor dejamos muchas lagunas sin contestar, pero tal vez él nos pueda dar una guía de lo que se necesita. Y retomando lo que decías hace rato, Kiko, y ahorita es la pregunta para Alejandra y Yosil. La Secretaría de Educación Pública sí ha realizado algunas situaciones con respecto a visualizar la violencia sexual, voy a poner así, la violencia sexual en las aulas. Sin embargo, no sé si los maestros se atreven a eso, porque está Kiko y la mano, fíjate, está Kiko y la mano, que es un libro que está hecho por la Secretaría, el Gobierno de México. También está el libro de Tere, también está el libro de Sebas. Estos dos últimos en Paraguay, en Kiko y la mano en México. Es decir, hay pequeños intentos de plantear estas situaciones que voy a volver a mi historia familiar. Cuando mis hijas estaban en primaria, apareció esta nueva versión de los libros de primaria en donde empezaba a ser explícita la forma humana, tanto femenina como masculina. Y las mamás estaban aterrorizadas. Estaban hechas un lío porque para ellos era inconcebible que los niños pudieran saber que su cosita tenía otro nombre y que su pajarito no volaba. Perdón por los exabruptos, pero se me hacía esto de esconder, y Georgina lo sabe muy bien, esto de esconder la realidad con otros adjetivos que minimizan la situación va. Y antes de Georgina, de que yo sé que ya quieres, quería preguntarle a Alejandra y a Yosil, ¿no? ¿Qué pasa con estos libros que ha sacado la Secretaría de Educación Pública para ello? ¿Los vieron? Sí, de hecho hay uno que no recuerdo el título, lleva algo así como el título de Dragones y algo. Este es un libro que aquí en la Ciudad de México se ha estado distribuyendo durante los últimos 3, 4 ciclos escolares y justamente habla del abuso sexual. Sin embargo, contradictoriamente, el libro de Estela Grita Muy Fuerte llegó en un listado de los libros prohibidos que no podíamos utilizar
en las aulas. Wow. Lo teníamos prohibido utilizar en la biblioteca. Y yo dije, cuando me pasó la lista, la subdirectora académica, las dos estábamos que echábamos chispas, ¿no? Y cuando me pasó la lista y vi los nombres de los libros, las fotos de Caro, la grita muy fuerte, pues yo casi hago carrito por toda la escuela, ¿no? Le digo, pero ¿cómo es posible si esto es prevención, si es para nuestros niños, nuestras niñas, y no solo las niñas de sexto, sino nuestros niños de primero, que muchos están justamente, como dice Georgina, en este silencio, que no son capaces de tener todavía un vocabulario, una plática más profunda donde ellos puedan decir lo que sienten o lo que piensan. Afortunadamente, la directora y el director de mi escuela hicieron la lista ahí de lo que prohibieron a un lado y lo seguimos retomando, ¿no? Y otros libros, por ejemplo, El Naranjo, que a mí me encanta, se ha atrevido a sacar estos temas a colación. El año pasado, me parece, o el antepasado, porque ya tiene un rato que yo tengo ese libro. Tengo 14 años y no es una buena noticia. Es un libro también que visualiza esta violencia sexual cotidiana desde nuestras comunidades, no solo las más alejadas, también aquí en la Ciudad de México. En mi escuela había una madre de familia que estaba orgullosísima porque su hija de 16 años tenía un novio de 34. Era su, ¿cómo le dicen? Su daddy sugar. Y la señora estaba orgullosa. Y yo cuando la señora lo platicaba con nosotros, bueno, me daban ganas de tener a la mano algo y ser violenta. Y ser violenta con ella porque lo que estaba haciendo con su hija era algo aterrador, ¿no? Y me aterraba que, pues, con las hermanitas, porque eran varias, y el hermanito estuvieran viviendo esta situación en donde nadie le había dicho a la señora o ella creía que esto era normal y que estaba bien, pero que finalmente era violencia de tipo sexual, ¿no? Y entonces este libro de Tengo 14 años y no es una buena noticia, retrata justamente este proceso donde la familia se involucra para vender, porque no es otra cosa, más que vender a una niña a un hombre que ya es un adulto maduro, que no se le puede llamar más que de otra manera que violación, que abuso hacia la niña o al niño en todo caso. Entonces yo creo que tener estos libros a la mano, hacer a un lado esta lista de prohibiciones y traerlos a la mesa y a las aulas con nuestros niños y abrir el diálogo, como dice Kiko, eso sí, yo pienso, como siempre, lo hemos platicado en muchas mesas, yo como maestro, como docente, como mediador, primero lo tengo que conocer muy bien, tengo que saber qué voy a hacer con ese libro, cómo voy a llegar con los niños, qué propuestas voy a proponer, porque si no, no es solo llegar y leer el libro, porque me gustó, porque alguien me lo recomendó. Tengo que conocerlo muy bien para saber qué voy a hacer con él en el aula y abrir el diálogo. Y creo que también podríamos acercar a los padres de familia para que dejen de visualizar esta parte como algo normal, como no violencia, porque lo acabamos de decir, lo acabamos de comentar, creemos que es una herencia y que como lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, está bien y lo hemos normalizado. Entonces hay que empezar a quitar esta normalización y hacerlo visible para que también nuestros padres de familia, nuestros abuelos, esos primeros cuidadores que ahora en la mayoría de los casos son los abuelos, las abuelas, estén siempre al pendiente y puedan platicar de estos temas con los niños. Porque, no sé, yo sí, pero yo en el básico, en la primaria, en el preescolar, lo que vemos es abuelas y abuelos como cuidadores de casi el 100% de nuestros niños. Los padres están ausentes por el trabajo o por cualquier otra situación. Ay, híjoles. Qué gusto oír, Ale, que ustedes han tenido posibilidades de acercarse a eso. También con tristeza escucho las marcadas diferencias, ¿no? Y vuelvo a retomar, nuestro estado es una característica que tiene. Nosotros tenemos
escuelas en las que incluso no llegan ni libros completos de texto y desde ahí, ¿no? Hay una marcada violencia, la falta de acceso a material con el que puedas tú trabajar y puedas abrir estas ventanas de las que hablaba Kiko a los alumnos, acercar a los niños. Nuestro estado, hay 4 lenguas indígenas todavía vivas, muy presentes, marcadas 2 cerca de la montaña, lo que es la región de la montaña, y es donde más casos ha habido precisamente, de donde se ve marcada esta violencia que se ha dado, ¿no? Y que se guarda silencio porque incluso las niñas de esta región pues son vendidas a temprana edad, vendidas porque para ellos es algo que es de usos y costumbres, el hecho de que pues quiero una niña, ibas por una niña de 9, 10, 11, 12 años, ahorita ya hay una ley, se han estado estableciendo leyes que las protejan, que protejan sobre todo a ellas, porque en esta región de la montaña sí es de, pues, a ver, me cuesta tanto, quiero esta, y las exhibían como tal en un mercado, ¿no? Entonces, de repente es muy, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Las palabras me van a censurar por esto, ya me veo llamándome la atención, pero es lo que se vive en nuestro estado. Yo hablo de aquí, del estado de Guerrero, lo que se puede percibir, hay cosas que están marcadas, es una región muy, pareciera que fuera aparte y no, donde se esconden la pobreza, hay compañeros de allá que están haciendo una labor de verdad muy genial, ellos tratan de acercar los libros, tratan de hacer este cambio, sin embargo, si tú vas más allá, hay lugares en los que todavía no, desde el hecho de que no hay libros también a veces, ni siquiera propios en su mismo idioma para que ellos puedan entenderlo. Entonces, desde ahí están ellos sufriendo ya de una violencia que de la que no se habla también, ¿no? Están siendo violentados en ese momento de que llegan maestros o te mandan a ti a veces a trabajar, porque a mí me pasó de recién ingreso, yo, pues yo no hablo ningún otro idioma de los que se hablan en mi estado. Y me mandaron a hablar, a trabajar de inicio y allí hablaban tlapaneco y tenía 4 niños que no hablaban para nada español. Y entonces sí es difícil desde ahí el acercarlo y dices tú cómo te das a entender, cómo puedes entonces manejar esta parte de acercar los libros con ellos, abrir otras ventanas, vuelvo a lo mismo, pero también lo que decía hace ratito Georgina ahorita con las que se nos está manteniendo, que el acoso, que protocolos de seguridad que se deben de seguir, que si detectas en tu aula algo, que vas a seguir esto, vas a hacer el otro, pero entonces te quedas tú ¿y realmente estás preparado tú para aceptar este reto que implica el inmiscuirte, que si detectas que alguno de tus alumnos, alguno de los jóvenes o de los niños que están leyendo contigo se acerca por esta literatura, por esta parte del diálogo que se genera, la confianza que sienten al leer y identificarse en alguno de los libros que compartes y que te digan, es que a mí me está pasando esto, y entonces tú, ¿hasta dónde? La pregunta es más bien, ¿hasta dónde tú puedes inmiscuirte? O sea, ¿hasta dónde vas a tomar esa responsabilidad? Y si realmente estás preparado para hacerlo, como dice Kiko, también te enteras de tantas cosas y a lo mejor de momento estás ahí, estás compartiendo y ya cuando llegas a solas, ¡ay! Te cae el agua fría, no sé, necesitas tú, ¿cómo lo vas a retomar tú? ¿Cómo vas a salir de esa parte tú al enterarte de tantas cosas? Y más aún cuando hay familias en las que, como tú dices, si la mamá no entiende que está mal, ¿cómo puedes actuar? Sí, aunque sigas todos los protocolos que te están llevando, ahora sí que el dicho dice, pues si no te quieres dejar ayudar, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo si tú mismo te estás negando? Entonces, nosotros realmente, vuelvo a lo mismo, hay estos libros que tú mencionas, hay escuelas en las que no tenemos ni siquiera biblioteca, no tenemos espacios, ahora sí que las lecturas que se van dando, los que vamos generando esos espacios, adquiriendo estos libros, es precisamente por los espacios que como ahorita Juan José ha estado abriendo, ¿no? Esos espacios de diálogo,
de que ya se mencionó un libro, pues lo apunto y después voy y busco en la biblioteca, en la librería. Si no hay en ese espacio, busco y checo en otro, ahora por internet, que ya se pueden adquirir, pero es una manera, y quienes estamos preocupados realmente por hacer ese cambio y hacer notar este papel y asumir este compromiso con la lectura, con la literatura y de visibilizar estos tipos de violencia que se están dando. Esa sería mi participación. Gracias. Antes de darte la palabra, Georgina, quiero retomar por ahí un poquito lo que se ha estado platicando y volver a comentarle, ¿no? O sea, la gran mayoría de nosotros somos mediadores, promotores, algunos de nosotros literatos, vaya, pero no por esto somos psicólogos, médicos o terapeutas, y creo que debemos de cuidar mucho esta parte, porque al igual que le estaba diciendo Yosil, de repente esta violencia de querer meter a tu costal a los otros porque tú no te dejas o no hables, puede obligarte a que los niños entiendan lo que nosotros entendemos y queremos hacer que ellos digan, mira, y es que ve cómo le está metiendo la mano, ve cómo le está tomando fotos. Y creo que también debemos de dejar que ellas solos vayan interpretando sus propias cosas, no darles nuestra autoidentificación, ¿no? O sea, esta situación de percibirnos como adultos y de lo que conocemos. Y por ello, quiero presentarles un libro que se llama Lulú ya no quiere ser una princesa. Y este libro está bien chido, es un pequeño libro álbum, se lo recomiendo, porque Lulú es una princesa y un día se cae y se hace una pequeñísima herida en la rodilla y los reyes, pues creían en la princesa, ¿verdad? Claro, acuden con los médicos y los 4 médicos del hospital dejan a todos los enfermos que estaban sangrando de la cabeza, de los pies, otros mejor que ella. Y los 4 le están atendiendo y al último dicen, no tiene nada. Y cuando se regresan, Lulú voltea a ver que dejan a los pacientes todavía sin atención porque están los reyes ahí. Y entonces tira su corona y dice, yo ya no quiero ser una princesa. Y creo que eso también nos da una enseñanza muy, muy grande, ¿no? Va, Georgina, ahora sí. Estoy pensando en lo que decía yo, sí, y lo que acabas de decir tú, de no somos psicólogos, de terapeutas, y adicionalmente no sabemos cómo gestionar todo este mundo emocional que nos llega de nuestros estudiantes, tengan la edad que tengan, ¿no? Cuando ellos, porque el problema es que nosotros nos volvemos el único contacto de confianza que tienen en el mundo, ¿no? Porque no pueden confiar en su familia, no pueden confiar en sus amigos, y muchas veces cuando nos llegan es porque somos la única persona con la que tienen confianza de decir todo lo que sienten, ¿no? Y esta carga emocional tampoco estamos preparados para manejarla de nuestro lado, ¿no? Entonces creo que sí, que eso también tenemos que ser muy conscientes de eso, que no tenemos la preparación para procesar toda la emoción que nos está llegando de nuestros estudiantes. Y adicionalmente, algo que estaban, ya un poco para cerrar este bloque que estaban ustedes participando, muchas veces creo que también, además de este miedo de los papás por este tipo de lecturas, incluso que se quejen y que digan, no, este tipo de lecturas no para los oídos de mis princesas o de mis princesos, es porque creemos como sociedad que hablar de estos temas los fomenta, ¿no? Cuando es completamente distinto. Hablar de estos temas los enfrenta, nos pone al elefante gigante que tenemos en la sala, lo materializa, hace que no solamente lo enfrentemos, sino que tengamos la posibilidad en algún momento de sanarlo.
de sanarlo como individuos, pero también de sanarlo como sociedad. Es fundamental que le pongamos nombres a las violaciones, que les pongamos caras, que nos visibilicemos como víctimas cuando lo hemos sido, que nos pongamos ese nombre, porque una vez, como te lo decía en el curso que acabamos de tomar, si yo no le pongo nombre de víctima a la víctima, también estoy invisibilizando al victimario. Y en esa medida va a seguir siendo victimario de otras mujeres, no solamente de mí, en el caso de las mujeres. Y creo que aquí no sé si todos coincidan, porque todos aquí somos lectores, pero la literatura también puede ser el único lugar seguro de mi vida, en momentos clave. Y adicionalmente, la literatura, en muchos casos, a mí en lo particular, me ha salvado. No he tenido a la persona con la que pueda escuchar, que me puede escuchar, con la que pueda hablar, pero sí he tenido un libro. Me he identificado con ese libro y las palabras de ese libro en un momento determinado de mi vida me han hecho, como decía Cristel, pueden destruir las palabras, pero también te pueden salvar. Y es por eso es que tenemos que seguir fomentando la lectura en nuestros niños y adolescentes. Sí, definitivamente. Y mira, y antes de seguir con el tercer bloque que en mi mente estaba pensado, bueno, quiero agradecer a Juan Carlos Mosqueda, que por ahí ya le mandó un saludo a Alejandra, que creo que es parte de Teo Matzin, espero haberlo dicho bien, pero también a mi queridísima amiga Elba Martínez, que pues nos manda por ahí saludos. Y quiero aprovechar este momento, ya sé que va a sonar comercial, pero sí es comercial, porque sí, como promotores y mediadores debemos de estarnos capacitando todos los días. Y dentro de Lectores en el Desierto estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande para que los promotores, investigadores, profesores y mediadores que nos dediquemos a procesos de conversación con otros, fuera hacia niños, adultos, a personas de cualquier otra edad, incluso hasta con las plantas. Hacemos un proyecto que se llama Puente de Palabras. Precisamente este 2025 vamos a tener un puente de palabras en donde vamos a trabajar en primera instancia con la violencia en la literatura, mundos violentos en la literatura. Y para ello, pues, hicimos el esfuerzo de traer a Kiko desde Valladolid. Entonces, podrán ver a Kiko en vivo, en persona, y con su 1.80 m aquí en Ciudad Juárez, 23, 24 y 25 de mayo, dentro de la Feria del Libro de la Frontera. Pero ahí no queda la cosa, porque hace rato decíamos que a veces como adultos no podemos gestionar nuestras propias emociones. Y entonces viene una queridísima amiga de Querétaro, porque los mediadores también sentimos y también nos afectamos ante las lecturas que ofrecemos a los otros, pero nadie nos ha enseñado cómo drenar esa carga emocional que nos invade cuando estamos y nos enfrentamos y descubrimos, como bien decía Yosil, ¿no? Descubrimos que uno de los niños estaba por ahí siendo afectado muy grande por la lectura que había hecho. Entonces ella viene a darnos técnicas sobre precisamente cómo drenar nuestras emociones como promotores, que esto es algo que nos ha fallado mucho a todos los organismos que hacen que los promotores seamos parte de este mundo. Y bueno, vieron ahorita ya Elba viene a compartir algo que muchos de nosotros batallamos, cómo organizar nuestras bibliotecas. Ella viene a darnos algunos tips de cómo organizar nuestras bibliotecas. Y por último, pues vamos a tener un invitado que nos va a dar técnicas sobre cómo hacer presentaciones en Kamichibai. Como yo les decía, Yosil por ahí tiene esta gran experiencia de tener el Kamichibai como medio de expresión. Entonces, si pueden, 23, 24 y 25 de mayo, vengan a Ciudad Juárez a el encuentro Puente de Palabras, que es un esfuerzo, como les digo, Lectores en el Desierto hace, en conjunto, pues con las instituciones culturales de nuestro estado, para proporcionar herramientas. Y para acabar mi comercial,
quiero mostrarles otro libro. Una entre muchas una. Es un libro de Asterberry en donde una, porque así se llama, explora la violencia de género. Pero más allá de la violencia de género, la vergüenza y la responsabilidad social que esconde todo un país. Porque para eso sí somos muy buenos los gobiernos, ¿no? Para esconder nuestras realidades sociales ante la violencia. Y cómo la agresión, que en este caso de este libro es la agresión machista, pero puedo ya ahorita ya ampliarlo, la agresión humana no es cuestionada. Y la denuncia no es un proceso en la cultura mundial. Entonces, lo recomiendo, una entre muchas una, que además, a eso iba hace rato, no es un libro común, o sea, no es un libro con letras, no es un libro álbum, es una novela gráfica. Entonces, creo que también darles oportunidad de varios formatos a nuestros lectores y sobre todo a nuestros jóvenes lectores de seleccionar libros distintos también es una manera muy, muy interesante de llevarles lecturas. Y a lo mejor Kiko ya le dio pena, pero voy a continuar con esto que por ahí tenía Evelyn. Decía, y esto va para ti, Cristel, escrito. Es importante que los autores que tratan estos temas lo hagan con una mirada empática, pero sobre todo ética. Que reconozcan la vulnerabilidad de su audiencia y eviten sensacionalismos, porque la literatura infantil debe ser un reflejo de una realidad, pero también debe ofrecer una luz de esperanza y sobre todo un camino de entendimiento. En este sentido, la violencia debe de ser representada en forma no solo que se enfoque en el sufrimiento, sino en la capacidad de resiliencia, de reconstrucción y de búsqueda de una justicia, porque la visualización de estos problemas a través de la literatura es una manera de educar en la paz, en el respeto y en la resolución de conflictos, y contribuye a un bienestar emocional y social de las futuras generaciones. Y ya volvió Kiko, y a partir de esta última reflexión que nos hace Evelyn, que como les digo es una joven que presta su servicio social con nosotros, pero pues ve lo que hacemos y entonces se emociona y ella quiere participar y se le da su voz también. Viene la parte, tal vez para ir cerrando este capítulo que tenemos aquí. ¿Cómo reflexionar ante esta realidad? ¿Cómo reflexionar ante una situación que ya tenemos sobrepasada? Y como te lo dije, Cristel, pues la última parte era prácticamente una indirecta muy directa. Inicias, por favor. Esta última cierre, vamos cerrando. Pues coincido con esta última reflexión que nos acabas de leer, Juan José. No veo mucho sentido desde la literatura en sí, ¿no? Desde nuestro rol como autores, de trasladar realidades de esta naturaleza tan crudas, tan difíciles, si dentro de esas narrativas no ofrecemos también esos discursos alternativos. Y no hablo precisamente de que todos tengan que tener finales felices, porque eso creo que también sería traicionar a lo que sucede en el día a día, ¿no? Creo que también sería romper con ese pacto de confiabilidad que incluso la ficción debe tener. Entonces, dentro de todo esto, aunque parezca de pronto un poco incongruente, pero no creo que lo sea, sí, no hay que tener miedo a plantear el abuso, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero se puede hacer desde un lugar tal cual cuidadoso, sin que tenga que haber derramamiento de sangre explícito, y aún así
que sea profundo, que sea crítico, que sirva para todo esto que ya hemos dicho, que es multifactorial, en donde somos corresponsables desde todos los ámbitos, desde la legalidad, en donde ni siquiera está tipificado el abuso como una pena mayor, y de ahí se va desprendiendo el por qué el miedo a denunciar, si de todas maneras no va a haber nadie que te crea, no va a haber un resarcimiento del daño, si no vas a poder cambiar de familia, por mucho que lo hables. Es decir, yo entiendo que esto no es tan fácil como parece, ¿no? No recae solo en una persona, recae en todos. Pero desde la literatura, por supuesto, desde estos tratamientos, en donde se ofrezcan estos 3 puntos suspensivos, en donde sí quepa la posibilidad de que existan otras posibles realidades, ahí está la posibilidad del inicio de una sanación, del inicio de un desprendimiento, de un alejamiento con aquel personaje que habla sobre ti, con aquel personaje que puede estar viviendo lo mismo que tú y puede tener otra posibilidad de transitar ese caos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo coincido totalmente, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Y al final todo esto que hemos recorrido con todos estos testimonios tan potentes, ciertos y en los que resueno, pareciera que de pronto también, pues la literatura, los libros, aun si se publicaran muchísimos más, nos dejaría un tanto inconclusos, puesto que parece que también por las múltiples realidades, el leer es un privilegio, aún hoy en día. No todos los niños tienen acceso a los libros, no todos los niños desde sus casas ven ese ejemplo como para querer acercarse por cuenta propia, no todos ni siquiera van a la escuela donde van a tener a un maestro súper proactivo que quiera ayudarles de alguna manera y eso sin decir la sociedad, ¿no? Entonces desde este lugar parece que quedamos indefensos y como que parece que ya para qué, ¿verdad? Sin embargo, este comentario es justo lo contrario. Es enaltecer y es empoderar la figura del mediador independientemente desde dónde se mueva, desde la institucionalidad o fuera de ella, desde la independencia. Y creo que todas las personas aquí presentes y muchas de las que estarán escuchando están en ese rol. Y creo que ahí está el área de oportunidad y creo que ahí está la mayor esperanza, porque yo he escuchado también un montón de ejemplos en donde estos pequeños esfuerzos son mucho mayores de lo que podemos pensar, porque en efecto son los lugares que se construyen desde la confianza, desde el único lugar seguro. Entonces, pues eso, reconocer la labor del mediador y apelar justo a eso, más allá de todos los otros, que por supuesto quedan en el tintero para que se sumen las voces de responsabilidad y de ética. Así es, y creo que desde ahí debemos de plantearlo. Y antes de terminar este viaje que estamos dando, quiero presentarles otro libro, La Niña Invisible, de Puño. En la anterioridad, los únicos que tenían que hacer los viajes eran los niños, pero un día ella decidió hacerlo. Decidió cazar, decidió caminar, decidió hacer lo que hacían los niños y salió una noche y cruzó todo el páramo y también buscó una presa porque ella también sabía cazar. Entonces descubrió algo importante. Pero si ustedes quieren saber qué descubrió, pues lo tienen que leer. La Niña Invisible. Alejandra, una última reflexión. Vamos cerrando. Pues nada, un poco como Cristel, creo que como tenemos un multiverso de realidades, necesitamos un multiverso de libros para poder acercarnos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Leía yo el día 2 una reflexión que hizo Antonio Ramos Revillas y parafraseando un poco lo que él decía, debe de haber un libro para que hable de las madres buscadoras, un libro que hable
a los niños sobre la gente que defiende su pedazo de tierra, un libro que hable sobre el acoso escolar, un libro que hable sobre la migración, un libro que hable sobre estas catástrofes que estamos viviendo en las guerras terribles con Palestina e Israel, o con Rusia y Ucrania, un libro que nos llegue a todos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, un poco como Cristel, pienso que aunque tengamos muchísimos libros, aún nos van a seguir faltando más libros que toquen cada uno de estos temas y de estas violencias que están viviendo nuestras infancias, y que ciertamente cada libro tiene que abrir una puerta, una ventana, una rendija de esperanza para cada uno de estos niños, y también para cada uno de nosotros como adultos, que decía Georgina, que a lo mejor no hemos sanado ese proceso, y que ese libro nos va a encontrar y nos va a hacer sanar de ese proceso. Yo hasta hace muy poco, bueno, en mi época no existía lo del acoso escolar, pero fui una niña de acoso, que sufrió acoso escolar, sobre todo en la secundaria. Y bueno, después de leer a Jordi Serra y Fabra, descubrí que pertenezco a este club de los raros, y que aún siendo adulta pertenezco al club de los raros, y me siento muy orgullosa de ser del club de los raros. Pero bueno, en aquella época de verdad que no me sentía nada orgullosa, ¿verdad? Pero justamente Georgina lo dijo, los libros me salvaron. Y a lo mejor no hubiera querido encontrar en aquella época, pero otros me encontraron y me salvaron. Entonces creo que tenemos la oportunidad, aunque no haya todavía grandes publicaciones o muchas publicaciones al respecto, podemos encontrar otros donde nuestros niños se pueden espejear, donde nosotros nos podemos espejear y podemos abrir esas puertas de esperanza hacia un mundo mejor, hacia un mundo de paz. Gracias. No, gracias a ti. Yosil, vamos cerrando. Antes de decirlo mi parte, yo quiero decirle a Ale que al igual que los libros y las personas, cada uno nos llega en el momento que nos tiene que llegar. Igual si lo hubieras leído antes, tal vez no hubiese tenido el significado que ahora lo tienes. Nos sentimos raros, sí, pero hasta cierto momento lo entendemos después. Somos un grupo raro. Yo me sentí rara cuando Juan José me hizo la invitación, pero me siento muy agradecida, de verdad, con cada uno de ustedes. He aprendido mucho. En esa parte de la autoconfianza que tenemos que fomentar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, yo quiero compartirles un libro. Aquí está. Se llama Otra Reina. Es un libro que habla principalmente y está dirigido principalmente a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, pero yo no quiero decir con esto que seamos las únicas que hemos sido vulnerables, ¿no? Siempre lo he dicho también en este sentido de igualdad, los niños también han sufrido violencia, que ha sido a lo mejor más marcado en las mujeres, tal vez ha sido porque han sido más los que hemos hecho saber esta situación. Sin embargo, aquí les comparto una frase que dice: nadie que se ame se hace daño o permite que otros lo hagan. Esa parte viene aquí. Es un libro que he leído, he compartido con niñas y les ha gustado porque les habla a ellas acerca de cómo sentirse, cómo estar más valiosas. Créanme, lo he acercado con mujeres mayores también, y se ha hecho una forma de leer de una manera muy digerible. Tiene todas esas partes, esas pequeñas aportaciones que siempre lo he dicho, un libro llega a tus manos justo en el momento necesario. Estos actos de violencia como mediadores, como promotores de la cultura, hay que promover eso, una cultura de paz, una cultura de, cierto que la violencia está presente ahí, pero no con eso queremos decir que vamos a normalizarla, sino, luego vuelvo a repetir desde un inicio, el no convertirnos en parte del problema. Si el otro se está riendo de lo que le está pasando al otro, hay una frase también que dice: si el dolor ajeno no me duele, entonces no sé lo que es el amor. Si yo no tengo esa capacidad de sentir, de transmitir,
de que me sienta lo que el otro está sintiendo, y esa capacidad de acercar un libro a alguien. Yo puedo compartir infinidad de historias. En las historias que compartimos, no a todos nos gustan las mismas. A veces yo puedo decir, ay, es mi favorita y yo comparto esto porque me gusta, y sin embargo a otro, pues si no, es que a mí me gustó esta otra que compartiste. Es ahí donde está nuestra diversidad, y a partir de ello es por eso la oportunidad que tenemos como mediadores de acercar lecturas diversas. Decía Ale, la palabra bonita, multiverso de libros, todos estos que estén a nuestro alcance, incitarlos a leer a través del diálogo. Yo motivo con ellos a leer, les leo un pequeño fragmento que considero me gusta, considero que puede llamar la atención. Hago estas lecturas en voz alta también para llegar a otros, y les recomiendo los libros, les recomiendo, por ejemplo, en Educal, les digo, hay libros muy económicos que pueden adquirir, porque a veces también la cuestión económica de decir, es que cuánto me va a salir un libro, son caros, ¿no? Tenemos a veces esa idea de cuánto nos va a costar, y por eso también los libros no llegan a nuestras casas. Lo que decía Cristel, ¿cómo vas a fomentar, cómo queremos salvar o hacer llegar los libros, y a veces desde casa, que es donde debería de leerse un libro, pues no se lee, ni siquiera le está presente más que los libros de texto, y si no van a la escuela, ni siquiera a estos se tienen acceso. Es un gusto haber estado con ustedes en esta charla, esperemos que no sea la última, y de verdad me siento honrada de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, miren, lo que sí es violento con nosotros es el tiempo, y ese no nos perdona nada. Pero no me puedo ir sin escuchar a Kiko y a Georgina. Entonces, Kiko, voy a dejar a Georgina al final. Perfecto. Bueno, simplemente yo me quedo con que la literatura nos habla de todo, y ese de todo, entre esas cosas de ese todo, está la violencia. Para cada tipo de violencia que nos podamos imaginar, que hoy consideramos violencia, que en su momento no sería violencia, pero que hoy sí consideramos violencia, vamos a tener una historia, vamos a tener un cuento, vamos a tener algo muy bien escrito por un escritor, por una escritora, y compartámoslo, porque normalmente este tipo de títulos van a estar en muchos casos censurados o van a estar descatalogados ya, no están en el mercado, pero sí que están. Lo bueno que tienen las bibliotecas es que en las bibliotecas, en las grandes, hay absolutamente todo, se almacena todo. Entonces busquemos en bibliotecas, busquemos en librerías, busquemos en ferias del libro, porque para cada tipo de violencia vamos a encontrar seguramente una historia que contar. Y esa historia que contar va a abrir una ventana, porque simplemente el hecho de nombrar es que existe. Si no nombramos, si algo no tiene nombre, o si tiene nombre y nos negamos a decir su nombre, eso no existe. Entonces, nombrémoslo para que se abra esa ventana, porque la literatura nos permite ese lujo de todo lo que habló Alejandra para cada tipo de violencia. La literatura sí que lo aporta, lo ha aportado desde que se comenzó a escribir, y se sigue aportando con todas las pegas y todo lo difícil que puede ser. Lo mismo, ha sido un placer compartir con todas vosotras, en este caso que sois las mujeres, este conversatorio. Sí, y pues nada, antes de darle la palabra a Georgina, ansioso, Kiko, de que estés aquí, de que planteemos todas esas ideas que hemos estado trabajando con respecto a los libros y la violencia. Y vuelvo a hacerle la invitación, ¿no? Si quieren platicar contigo, que vengan a Juárez. Georgina. Allí nos veremos. Mira, antes de darte la palabra, quiero leerte la parte de atrás de este libro que SM pone, se llama 21 relatos contra el acoso escolar. Un apodo, zapes, empujones, insultos, libros y apuntes rotos, escupitajos, ignorarte, no prestarte ayuda, difamarte, hacerte rumores y chismes, llamadas obscenas, humillaciones, zancadillas, silencios o simple y sencillamente mirar para otro lado, es
una gran violencia. Así es que cuidado. Pues muchísimas gracias, Juan José. Creo que da pie a mi cierre. Y yo también me siento muy afortunada gracias a ti y a la casualidad, porque fue casualidad las fechas y que coincidiéramos para que me pudieras invitar a esta mesa. Me siento muy afortunada de haberla compartido con ustedes. Yo también saco un montón de temas a reflexionar porque siempre uno reflexiona desde su propia perspectiva, pero cuando interactúa desde distintas posturas, siempre es sumamente enriquecedor. Yo me quedaría con, no solamente pensando en los niños y los adolescentes que pueden ser nuestro público meta generalmente, sino también con los adultos que en algún momento fuimos niños y adolescentes y que también pasamos por este tipo de violencia y no teníamos ni libros, ni teníamos ninguna red de apoyo. Creo que si el mundo exterior fue tan hostil y si crecimos sintiendo que no podíamos confiar en nadie porque nos traicionaron precisamente las personas que debían protegernos, los libros pueden ser la gran posibilidad para que descubramos que ahora nosotros somos los adultos responsables de nuestra vida, que nosotros nos vamos a cuidar de aquí en adelante y que tengamos la certeza de que no vamos a permitir que nos lastimen o que lastimen a la persona que más amamos, que somos nosotros. Y eso nos lo dan los libros. Por eso es que hay que seguir las lecturas, por eso es que hay que seguir fomentando la lectura, para que tengamos ese espacio seguro que nos haga creer en nosotros. Muchísimas gracias. No, pues yo agradezco a todos y cada uno de ustedes, a las personas que nos están viendo por ahí. Alejandra, Elba ya se unió a tu club, así es que ya por ahí te dicen, a todas las personas que después les va a llegar este conversatorio, porque afortunadamente después se replica en otros espacios. Y como bien decía Yossi, ¿no? Hemos estado haciendo esta situación a partir del Día Internacional del Libro Infantil y lo decidimos de hacer de una manera distinta. Creo que la compañía norteamericana del ratoncito, y por eso me lo puse ahora, del Mickey Mouse, en ocasiones nos reafectó, porque todo era bonito y feliz, y a veces la vida no es así. Muchas gracias por participar en esto, muchas gracias por su aporte, muchas gracias por tus libros, Cristel. Danos la oportunidad, si se puede, de que a través de Lectores en el Desierto podamos adquirir. Habla con tu editora, dile que este es un espacio en el cual podemos gestionar para que tu libro llegue a muchas manos, claro, bien pagado, ¿verdad? Porque también es un trabajo, porque es una editora que se está arriesgando contigo y con una literatura poco vendida, porque la escondemos mucho. Te quiero ofrecer, si lo aceptas y si tu editora lo acepta, ser un puente, porque también eso me hago, ¿no? Puentes. Y estos puentes no son casualidades, Georgina, Cristel, son causalidades, y estas causalidades me ha llevado a estas 5 personas que están aquí y hablar sobre este tema, y que causalmente, yo lo estoy tomando en mi escuela, y que causalmente mis alumnos me han estado haciendo unas aportaciones increíbles, y entonces la causalidad me lleva a esto, a que los libros y sobre todo las lecturas pueden estar hasta en la más pequeña hoja de ruta. Entonces, no se queden con cualquier libro, no se queden con cualquier lectura, y sobre todo no cierren la oportunidad de leer algo que para su alma puede ser benéfica. Mi nombre es Juan José Monarres, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, acá que está haciendo mucho frío. Les doy profundas gracias, los espero en una edición más de Alrededor de la Fogata, la cual ya no es mensual, ya ha sido un poquito difícil, pero cada vez que encontremos una oportunidad,
haremos una fogata, porque estar alrededor de amigos platicando es lo mejor que la vida nos ha podido dar. Muchas gracias a ustedes y no me queda decirles más que hasta la próxima. Nos despedimos y adiós.